Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas a nuestra cuarta sesión del módulo de plan de emergencias. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de desastres naturales y como les acababa de decir antes de iniciar grabación, hacia el final de la clase les voy a explicar en qué consiste el trabajo, la primera nota que les voy a sacar del módulo. Spoiler, el trabajo en montoncitos de A1. Bien, pues vamos a iniciar. Decía por ahí un adagio popular, una frase muy conocida, que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Ya habíamos hablado y habíamos hecho énfasis de que pues que el análisis de esas tragedias que infortunadamente ha pasado en el país es la que nos convoca a estar más prevenidos en este caso, ¿no? Sí, y lo vemos desde hasta el ámbito personal más sencillo, que cada vez que nos pasa algo, sí, termina siendo una experiencia, ¿no? Usted ya sabe que se fue de cara contra el mundo, por no decir la frase que todos conocemos, eh, porque esa loseta, porque había un hueco, porque había ¿cómo se llama? Un contador del agua sin tapa, porque había un hueco, porque, etcétera, etcétera, etcétera. Usted ya sabe que la próxima vez que va a pasar por ahí, pues no se va, tiene que saltar, tiene que dar la vuelta, tiene que hacer algo para no volverse a caer. Lo mismo pasa con el tema de las emergencias. Aquí en Colombia, por eso fue que se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, porque tantas emergencias que hemos vivido, ya vamos a ver que son más de las que incluso muchos se acuerdan, empezamos a ver la necesidad, afortunadamente, de el tema de la prevención de desastres. ¿Mm? Por ejemplo, mucha gente se queja con el cuento de que todavía tenemos alerta amarilla después de más de un mes con el tema del volcán. Pues que es una cosa que no vamos a poder detener, simplemente tenemos que estar preparados porque va a pasar. Y si no pasa, pues bueno, chévere. Pero y si pasa y no estábamos prevenidos, que porque qué pereza andar a toda hora en alerta. Grave la cosa. El objetivo de hoy, ¿qué es? Conocer los eventos, algunos, de desastres más representativos en la historia colombiana que han ocasionado pérdidas humanas, económicas y ambientales. Comprender la terminología del manejo de los desastres naturales y antrópicos y obtener información de los desastres ocurridos por fenómenos naturales y fenómenos ocasionados por la acción de la humanidad, incluyendo las causas y sus consecuencias. No sé si ustedes se han dado cuenta que siempre hablamos de tres tipos de pérdidas, ¿no? Las humanas, las económicas y las ambientales. Cuando hablamos de desarrollo, también hablamos en esos tres términos. Hablamos en términos económicos, en términos sociales, o en términos humanos, y en términos ambientales. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido un serio problema y la sociedad actual de consumo tiene un serio problema, y es que mide el desarrollo, mide los desastres, mide todo, siempre dándole prioridad a lo económico. ¿Mm? Porque nosotros no sabemos darle importancia a los recursos y solamente le damos importancia a lo económico, pero no le damos importancia a todos los recursos que tenemos. Por ejemplo, hay mucha gente que decía, profe, pero pues si es un desastre natural, no son pérdidas ambientales. Sí, igual termina siendo pérdidas ambientales. ¿Mm? Pero nosotros no sabemos delimitar ese tema de los recursos. Y quiero poner un ejemplo, no sé si alguno me ayuda. ¿Quién se ofrece como voluntario o voluntaria a ayudarme con el ejemplo? Ninguno, bueno, entonces voy a coger a alguien al azar. Pero no ha dicho cuál es el ejemplo para ofrecernos. No Muy le no, pero que no prevenidos está ustedes. solo. Bueno, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién abrió? ¿Alesa o Diego? ¿Quién de los dos se puso de voluntario? Porque yo voy a Los decir, dos abrimos. bueno, Alesa y Diego. ¿Diego fue? Sí, Diego. Póngale que ¿alguno de ustedes tiene terraza en su casa? Yo no. ¿Y Alesa? Es que no me abría el micrófono, no. No, tampoco. Ok, no. ¿Quién tiene terraza en su casa? Porque no me funcionan para el ejemplo.
alguien levantó la mano, déjeme ver quién. Ah, no, no. Yo, profe. Yo ¿Quién? sí tengo Ah, terraza. Gloria. Sí, señor. Más o menos de cuánto es la terraza, Gloria. Más o menos es como de unos 2 metros, digamos, de medida, sí. De Sí. unos 2 de frente por 8 de fondo, más o menos. 2 por 8, Es 16 metros cuadrados. Ok. sí, parte de la casa, no, una parte. ¿Maticas o solo para tender la ropa? No, también hay materitas. Ah, bueno. De florecitas y que la mate billete y el centavo y el dólar o lechuga, tomate. Hay varias, hay de todo porque, digamos, hay unas que son de mi mamá, otras de los inquilinos. Mi mamá tiene rosas y los inquilinos tienen maticas así varias. Yo tengo billetes, pero esos no están en la terraza porque pues es mucha luz. Ok. Pero hay Bueno, de todo. vamos a suponer que Gloria tiene un huerto en su terraza, ¿sí? Una terraza de 16 metros cuadrados nos alcanzaría para tener un par de tomateras, un par de pepinos de guiso, una buena cantidad de aromáticas, una ortiga, por ahí otras 3, 4 plantas más. ¿Mm? Ya montó un vivero usted. Ok. ¿Cómo, Alisa? Que ya montó un vivero usted. No, 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 eso es una cosita ahí básica para el espacio que ella me está describiendo, por eso pregunté cuánto por cuánto. Listo. Resulta que, pues todas esas plantas que nombré son de consumo, ¿sí? Pero pues por lo pequeño de la terraza y digamos, pongámosle que las personas que tienen plantas, pues regularmente saben cuidar ornamentales, pero no saben cuidar eh, plantas que ya sean productivas. No es que produzcan muchas esas plantas, ¿no? Entonces no es que estemos sacando cosecha de tomates para alimentarnos todo el año, apenas para uno que otro consumo y demás. Entonces, yo te pregunto, Gloria, eso que sacaríamos de esa hipotética terraza, ojo, con la premisa de que no sacamos suficiente para vender, solo para el consumo. Eso que sacamos de la terraza representa un recurso económico. Sí, yo creería que sí, porque pues igual, digamos, de ahí vamos de pronto a evitar comprar en la calle. Entonces nos vamos a ahorrar algo. Es correcto. Entonces, lo que pasa es que nosotros confundimos el recurso económico con el recurso monetario. Y lo mismo, confundimos las pérdidas económicas con las pérdidas monetarias. Y le damos prioridad al tema de las pérdidas monetarias. ¿Mm? Pero muchas veces las pérdidas son mucho más altas. Obviamente las pérdidas humanas son incalculables. No tienen ningún valor, pero tienen más valor que todo. Es una paradoja, pero creo que todos la entendemos. ¿Sí? Las vidas humanas no tienen valor, pero tienen más valor que todo. Sí, y las pérdidas ambientales incluso pueden llegar a ser más altas que las mismas pérdidas económicas. Me explico. ¿Mm? ¿Alguno de ustedes vive cerca de algún bosque, alguna reserva, alguna cosa así por el estilo? Ni- Profe, yo vivo cerca de la reserva de Río Claro. Karen fue la que me habló. Karen, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Río Claro, no la conozco, pero sí la he oído nombrar. Listo. ¿Qué tal es vivir cerca de la reserva de Río Claro? Yo vivo cerca de un parque metropolitano y a un bosque que está, digamos, medio de reserva, aunque no es un bosque nativo, es un bosque de eucaliptos, pero es un bosque, es mejor que nada. Y a un parque metropolitano que es también como una pequeñita reserva, porque no tiene sino como 24 hectáreas, 14 hectáreas, una cosa así.
Entonces, cuéntame qué tal es vivir en ese sitio. Ah, muy bueno, profe. Usted mantiene rodeado de los animalitos No, y pues de si la usted va a mirar aquí naturaleza. en Bogotá, usted también mantiene rodeado de animalitos. Y creo que no tengo que explicar a qué me refiero. Profe. Eh, Pero eh, es como la tranquilidad, la paz que se siente, está rodeado pues como de la naturaleza, o sea, como estilo bosque, ¿sí me entiende? Es muy ujú. diferente a uno estar conviviendo en una ciudad donde todo es contaminante, o sea, el humo, el ruido, mejor dicho, miles de cosas. Sí, yo, por ejemplo, hubo un tiempo que tuve que estar aquí mucho tiempo y muy metido y casi que viviendo en una zona de la ciudad donde prácticamente no hay, es solo ladrillo. Yo quedé psicólogo, yo quedé literal de psicólogo por la depresión de no ver verde, de no ver naturaleza estando acostumbrado a salir a la puerta y ver montañas. Entonces te entiendo perfectamente. ¿Qué pasaría en el hipotético escenario, Karen, de que algún incidente, no sé, por ejemplo, un deslizamiento, un incendio, así no sea provocado, sino sea un incendio que se dé por causas, digámoslo así, naturales, acabara con ese sector de esa reserva al pie donde tú vives? No, profe, pues la verdad, ahí sí, embarrada, porque imagínese los arbolitos, o sea, toda la cantidad de bosque que hay es como lo que nos da esa sombra y esa respiración de aire puro, ¿sí me entiende? Cuando eso Ujú. llegara a pasar, Sí, quedaríamos bastante como bien. en el desierto, el calor más berraco, Bueno, listo, el calor, ¿qué más? ¿Cuánto los crees que animalitos demoraría, por ejemplo? también. Exacto, la pérdida de ¿Cómo? fauna. ¿Cuánto tiempo crees que demorarían, por ejemplo, para volver a poner ese sitio como es y llegar a ver un incendio? Uy, la verdad, pues me corchó, pero de aquí a que un árbol de esos crezca a como están hoy en día, yo creería que por ahí que unos 10 años, Ok. pongámosle más o menos 10 años. Incluso puede ser hasta más dependiendo del tipo de especie que haya, no, porque no conozco qué tipo Ajá, de especie hay sí, allá. porque hay árboles que son hasta 20, 30 años que demoran para crecer, pues así grandísimos, pero un más o menos, pongámosle mínimo 10 años. Sí, por ejemplo, para que un frailejón llegue a la estatura que yo tengo se demora 2 siglos. Un incendio en un páramo es de las cosas más graves que puede haber. Entonces, tienes razón ahí en tu apreciación. Sebastián, ¿qué nos ibas a aportar? Profe, ¿cómo vas? ¿Bien o qué? Bien, bien, bien. Profe, pues hablando de lo que le preguntaste a la compañera, pues la reserva de Río Claro, donde esto llegara pues a contaminarse o quemarse, pues se perdería una parte económica muy importante de Doradal. Pues ellos, digamos que el turismo les ayuda mucho en el tema económico, por lo que esta zona, pues valga la redundancia, abunda en turismo por su reserva, por su senderismo, por su hidrosenderismo, por un montón de cosas. Ahorita tienen un problema de invasión de hipopótamos, creo que si la compañera no me... Ya me habían comentado en otra clase. Sí, y pues aún así siguen tomándolo como una reserva, aunque haya una invasión, pero esto digamos que es un animal pues que no está en vía de extinción y que se puede controlar. Y aparte de eso, pues hay miles de especies de animales, aves y plantas. Entonces, pues esto dañaría pues un ecosistema muy complejo y muy importante pues para esa zona. Claro. Yo ahí ¿Y tengo, qué te iba a decir? señor, ¿Qué? termina. Ah, no, y no, tú le preguntaste en cuánto se recuperaría. Pues, pero si hablando en comparación al Amazonas, esto digamos que es un tercio de esa zona y no hemos logrado recuperar mucha parte de lo que se quemó. Imagínate, donde se queme esta zona, esta población de ecosistema, pues no recuperaríamos ni en 50 ni en 100 años lo que hay en este momento.
El incendio en Brasil es una cosa de los próximos 2 siglos. Y con Sí, eso le es digo que todo. no hemos recuperado absolutamente nada y eso es una zona que ocupa más o menos ni la tercera parte de lo que es, pero aún así es muy grande. Entonces eso abarcaría pues un daño ecosistema muy complejo. Y miren lo que acaba de decir y muy bien por el aporte de Sebastián, pero antes de hacer la claridad, tengo que hacer una claridad, perdón. Antes de encaminar el aporte, tengo que hacer a lo de la clase de hoy, tengo que hacer una aclaración. Sobre todo cuando son especies animales, yo siendo conservacionista, les digo que sobre todo siendo especies animales, si una especie es invasora, 99% de los casos lo mejor es eliminarla. Yo se los había dicho creo que en la clase anterior, o hace 2 clases, el problema de los hipopótamos no se arregla sino eliminándolos, haciéndoles eutanasia. Porque de resto, o sea, sí es una especie en vía de extinción, pero no en nuestros ecosistemas. Trasladarlos al ecosistema del que es originaria la especie saldría 1, caro, 2, inviable. ¿Por qué? Porque se han dado tantas relaciones endogámicas, o sea, reproducirse entre los mismos individuos de la misma familia, o sea, se les voy a poner un ejemplo, ustedes no han oído un pueblo allá, ustedes que son la mayoría antioqueños, ¿no han visto un pueblo en Antioquia que ha sido muy famoso porque la mayoría de la gente es albina? O sea, cabello blanco, cejas blancas, ojos claros, piel súper blanca, falta de melanina. Bueno, hay un municipio en Antioquia, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama. ¿Y es por qué? Por relaciones endogámicas. ¿Qué quiere decir endogámicas? Entre primo y primo más me arrimo y así hicieron todos los primos y entonces yuca, no hay variabilidad genética. Y eso pasa con esos individuos de la población de hipopótamos, que no hay variabilidad genética, entonces los que no se mueran en el viaje igual se van a morir allá porque los otros individuos los van a rechazar y no se van a mezclar con ellos porque no tienen una buena genética. ¿Mm? Entonces, ahí por ese lado eso, si es una especie en vía de extinción, pero no en nuestros ecosistemas y de nada serviría trasladarlos porque no aportarían al ecosistema del cual trajeron originariamente a los primeros individuos. Segundo, Sebastián nos hizo hincapié en una cosa y era lo que yo estaba diciendo y es, pues los árboles no son dinero, no están representados en monedas y billetes, pero sí generan un factor económico. Eso se llama un servicio ecosistémico. Y aparte generan un tema de bienestar, ya sea porque producen trabajo o porque producen bienestar directo, como nos los estaba contando Karen. ¿Mm? Entonces tenemos que tener muy en cuenta que los factores que realmente debemos priorizar y las pérdidas que primero debemos reparar no son las económicas, sino en la medida de lo posible las ambientales y las de bienestar humano, porque la pérdida humana como tal, o sea, la pérdida de vidas, pues obviamente que es irreparable, pero la pérdida de bienestar humano, que es otro aspecto, o sea, no solamente la pérdida de vidas, sino la pérdida de bienestar de las personas, de calidad de vida interpretada como nos lo estaba interpretando Karen, porque mucha gente confunde calidad de vida con tener casa, carro, beca, tener para cambiar el celular cada año y todas esas chorradas que nos vende el comercio y que finalmente al final de la vida uno no entiende, bueno, muchos lo entendimos antes del final de la vida, pero la mayoría de la gente desgraciadamente lo entiende al final de la vida que no sirve por carajo. ¿Sí? Como por ejemplo el tema de, ay, es que yo al niño quiero darle lo que yo no tuve. Y lo llenan de juguetes y de vainas, pero pues el chino es mal criado y cuando usted sea viejo ni siquiera se va a ocupar de usted y una familia rota y entonces no hicimos nada. Entonces hay que empezar a valorar las cosas y el tema de calidad de vida realmente por donde es. Si ustedes quieren darle a sus hijos lo que ustedes no tuvieron, denle tiempo y tiempo de calidad. La plata no reemplaza amores, no reemplaza vida, no reemplaza salud, no reemplaza nada. Urrao, muchas gracias por sacarnos de la ignorancia, Ingrid.
Ok, Clara, ni modos. Y justo cuando esto se empezó a poner interesante. ¿Listos? Entonces, como ven acá, esta, si no estoy mal, es una imagen de Haití, que frecuentemente es azotado, si no es por un huracán, entonces es por un terremoto. Es un sitio bastante comprometido en temas de desastres naturales. Pues miren, una inundación de una vía. Ingrid, te escucho. Profe, yo le hago una pregunta. ¿Por qué en Urrao pasan tantas cosas? O sea, o sea, ¿es el lugar o por qué? ¿Tantas cosas a qué te refieres? Yo tengo presente el sitio por lo del tema de la poca variabilidad genética y del albinismo. Sí, No como sé dice a qué usted, o sea, otras que si no cosas es te un terremoto, referirías. o sea, que pasan cosas muy desastrosas y son como muy grandes lo que pasa, o sea, O sea, ¿tú te muy refieres a desastres desastroso. naturales también allá? Sí, sí. Ok. Bueno, pueden haber varios factores. No conozco como qué otras tragedias han pasado o qué desastres han de pronto sucedido allá, ¿sí? Pero estoy por aquí echándole un ojo al mapa a ver si encuentro alguna razón a lo que nos está diciendo la compañera. Pero, por ejemplo, que en algún sitio haya alguna serie de desastres o sucesivamente haya alguna serie de problemas, se puede deber a varios factores. El primero, el principal y el que siempre influye más, el factor humano. ¿Mm? Entonces, la irresponsabilidad de la gente, las acciones humanas como la tala, la desertificación, los monocultivos, etcétera, etcétera. Si a eso usted le junta uno de los factores humanos más perjudiciales que ha habido en Colombia, y es que montaron pueblos y ciudades en donde no había que montar pueblos ni ciudades, y puedo poner 3 ejemplos súper claros de sitios en donde no debería vivir la gente. ¿Mm? Bogotá, Barranquilla y Medellín. ¿Sí? Bogotá, la mitad de Bogotá está construida sobre humedales y sobre cuencas de ríos. La mitad occidental de la ciudad. ¿Mm? Medellín es una cuneta de un río. Y Barranquilla está en el delta ¿del qué? Del Magdalena. No sé a qué genio se le ocurrió, a qué genios se les ocurrió, bueno, en el caso de Bogotá, ampliarla, dejarla crecer de tal manera, y en el caso de Medellín y Barranquilla, creer que ahí había posibilidades de construir una ciudad viable. ¿Por qué Medellín tiene acá nada de emergencias ambientales? Porque la fundaron en una cuneta en medio de dos valles, de dos cordilleras, de dos sierras súper cerradas. Por eso no hay una circulación de aire que permita que los contaminantes salgan. Y Barranquilla, ¿por qué tiene lo del tema de los arroyos? Porque está en el delta de un río, está en la desembocadura de un río con el mar. Unos genios los que montaron ese par de ciudades. Entonces, esos factores, ya te doy la palabra, Sebastián. Entonces, esos factores, no sé qué factores habrán usado que puedan influir, pero pueden ser algunos de los que estoy mencionando, pueden influir seriamente en que se sucedan de manera constante desastres naturales o una mezcla de naturales y de causas antrópicas en un sitio. Sebastián. Profe, no, te iba pues como a complementar acá en Medellín y en algunos municipios lindantes a Medellín. Los desastres, muchos son por fallas geológicas que, por ejemplo, Medellín en este momento tiene unas fallas geológicas de infraestructura vial muy complejas en las vías hacia Oriente, por lo que están construidas pues en una zona que en algún momento Envías fue hacia muy... Oriente, me estás diciendo como hacia el lado de San Cristóbal, al lado del patio de Pedregal. Oriente es hacia Río Negro y Ah, ok. hacia San Cristóbal es Occidente. Y hacia Estaba Occidente mirando pues para el lado también contrario, sí, perdón.
y hacia occidente también hubieron pues ciertos problemas geológicos, pero más hacia el oriente, y una zona que se llama Palmas, en este momento hay una parte de Palmas que está con hundimientos, producto a que esa zona, pues en su momento fue tierra que fue movida de otro sector. O sea, es un relleno. Sí, es un relleno. Y Mm, en unas zonas, por ejemplo, en el municipio de, bueno, de la vía hacia Maga, hacia la zona del Pacífico 2, en ese momento no han podido terminar la doble calzada por lo que están sobre una falla y construyeron sobre la falla. Y hay, como hay tanto movimiento hacia el sur en este momento por lo del tema del volcán en Manizales, tienen ese tema con las vías impresionantes. Hay deslizamientos, caídas de los talud impresionantes. En este momento están con vías cerradas y tienen dos municipios casi que sin ingreso. ¿qué son cuáles y cuáles? Eh, Espérame, yo me acuerdo que se me olvidó. Más adelante de Caldas, no es Amaga, es Fredonia. Fredonia es uno Perdón. de esos. Ok. Y Versalles. Ok. Pero es que, verbo y gracia, miren, ese es otro factor y gracias Sebastián por la intervención. Ha sido muy al tiempo y muy pertinente. Hay un tema y es, también ese es otro factor natural que influye y es los problemas de remoción en masa. Hay sectores que naturalmente tienen esa remoción en masa y los sectores aledaños a Medellín, mírele por donde le mire, norte, sur, oriente, occidente, tienen remoción en masa. ¿Por qué? Porque esa joda es un valle pluvial y es un valle pluvial súper cerrado. Yo le decía a alguien alguna vez en la vida, me decían, estamos hablando precisamente de Medellín y de las cosas que tiene y no tiene Medellín. Y yo les decía, es que Medellín es de las ciudades más fácil para hacerle una maqueta. Me decía, ¿cómo así? Y yo, sí, ¿usted cómo hace una maqueta de Medellín? Usted coge dos bateas de las de revolver cemento, las une, le tira un río por la mitad, pone un pesebre en una esquinita y un edificio alto en la otra, el Coltejer y el pueblito paisa, y listo, ahí tiene la maqueta de Medellín, porque eso es lo que es Medellín, una cuneta hecha por un río. ¿Mm? Entonces, obvio que ese valle aluvial va a tener remoción en basa, por eso vuelvo y digo, ¿a qué genio se le ocurrió montar una ciudad ahí? ¿Mm? Entonces, ese es un factor que siempre los va a acompañar y que en algún momento va a ser preponderante, o sea, esa vaina va a frenar el crecimiento de Medellín de una u otra manera en algún momento. ¿Mm? Y lo va a frenar feo. Y feo es de que no van a poder hacer densificación porque, muchos sectores de Medellín, sobre todo hacia la parte de Bello y todo lo que hacia Bello, hacia Copacabana, baila, todo ese sector, usted se pone de genio a intentar construir edificios y se va a meter en un bonche. Lo mismo para el lado de Pedregal. Para donde usted vea que haya alguna conjunción de los ríos, pero sobre todo hacia esa parte norte, porque es hacia donde fluye el río, baila. Y va a llegar un momento en el que por lo mismo crecimiento hacia las montañas, por ejemplo, hacia el sector del túnel de Oriente y hacia la vía que conduce al aeropuerto, en algún momento esa vaina va a quedar incomunicada. ¿Por qué? Pues por la deforestación, por la remoción en masa excesiva, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me puedo quedar haciendo el análisis de Medellín, ¿sí? Construir hacia las montañas, las comunas, esa gente vive en peligro y no precisamente por las balaceras, sino por el tipo de terreno que se presenta en ese sitio. O sea, Medellín no debió haber
aumentado más de lo que era por allá 1950 en tamaño. Y si vamos a ser realistas, Medellín ni siquiera debería haber existido por el terreno en el que la fundaron. Igual que Barranquilla, igual que la mitad de Bogotá, igual que Pasto. El aeropuerto de Pasto es o sea, si usted se descacha, se va al abismo. No hay nada loca. Entonces hay sitios que no son aptos para todo esto. Y esas son unas de las grandísimas razones por las que en muchos sitios se presentan desastres naturales seguidos. Por ejemplo, lo que les decía, la forma de Medellín propicia que no se dispersen los contaminantes. ¿Mm? Diferente, por ejemplo, a la zona de la que yo vivo en Bogotá, que además que de ser una de las zonas menos contaminadas, básicamente el aire baja del páramo y va hacia abajo, hacia la ciudad. Entonces la contaminación se la lleva hacia el norte y occidente de la ciudad. Yo vivo en el sur. Por eso también es una de las zonas, aparte de que es de las zonas con más, es el 80% forestal. Es una zona más o menos que tiene el mismo, un poquito menos que el tamaño de Medellín. Solo esta localidad. Imagínense el tamaño de Bogotá para que lo dimensionen. Pues tiene eso. No es una cuneta, sino sí es un valle de un río, pero cuando llega a cierto punto se abre en una altiplanicie absurdamente grande, que es todo lo que está Bogotá, Madrid, Funza, Mosquera, todo lo que está hacia el occidente. Entonces aquí no tenemos ese problema que tienen en Medellín de que los contaminantes se quedan ahí porque el aire no circula de la misma manera por ser un valle. Pues todos esos factores influyen, compañera. No sé si fue suficiente ilustración a tu pregunta. Bien, entonces seguimos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta vía que también al parecer está en un sitio de mucha pluviosidad. ¿Sí? Entonces, miren, construimos vías en sitios de deslizamiento, en sitios de alta inundación. ¿Mm? O construimos, por ejemplo, en laderas que, miren estas casas que hay aquí, esas casas están en el aire literalmente. O sea, miren cómo está el deslizamiento tan bravo en esa zona. O sea, todas estas casas como hasta donde está la cuadrita, no sé si ven acá el mouse por donde lo estoy moviendo, ¿sí lo ven? Sí. O sea, todo, mire, lo único que está en terreno firme es esta sección de aquí y este pedacito de acá. Pero todo esto está en el aire. Todo esto está en el aire. Este pedazo acá también, porque por acá pasa un río. O sea, el río viene así, acá y viene por acá. Se está deslizando este pedazo, pero pues se puede deslizar todo. O sea, la única parte medio firme es como esto que es el pico de la meseta. El resto de esta gente está en el aire. ¿Mm? Entonces hay que ser coherentes a la hora de analizar los sitios, porque regularmente eso es un factor que influye mucho. Y eso termina siendo una causa humana. Bien, desastres naturales fuertes, digamos reconocidos, porque han habido un montón, pero reconocidos, el terremoto de Tumaco en 1979, créeme que es que desde acá, desde el 1900 allá, ¿sí? 450 muertos, 1000 heridos, 3000 casas destruidas. El terremoto en Popayán de 1983, 267 víctimas, 7500 heridos, 6800 viviendas destruidas. El desastre de Armero, 25.000 víctimas. 25.000. Por eso fue que declararon el territorio Camposanto, porque, o sea, y eso 25.000 es un estimado ahí como no podemos ser más exactos, así que dejémoslo ahí. ¿Mm? En el 94 la avalancha del río Páez, ¿sí? 1000 muertes y 500 desaparecidos, 1500 víctimas. En el 99 el terremoto del eje cafetero, ¿sí?
1.250 personas fallecidas y cerca de 500 heridos. Y ahí yo tengo que hacer un paréntesis y es otro factor que influye es no solo el terreno, sino el tipo de construcción. Es otro factor que influye en los desastres, ¿sí? O en que los desastres naturales se magnifique su incidencia. Sí, entonces en el eje cafetero todas esas casitas de bareque, de tapia pisada, sí, muy ecológicas y toda la vaina, pero yuca, a la hora de un sismo, chao, esa vaina se fue abajo facilito. ¿Mm? Perdón, está la hora invernal de 2010, entonces en esta ola invernal, miren cómo se, miren, suena como el que tumbaba castillos de naipes. En la ola invernal en 2010 hubo más de 2 millones de personas afectadas. ¿Sí? ¿Por qué? Verbo y gracia, porque tenemos la berraca costumbre, y no hablo de Colombia, sino de la civilización humana, de fundar pueblos, fundar ciudades cerca de los ríos, por el tema de la disponibilidad de agua. Pero pues es que hay sitios en los que es ilógico porque se sabe, o sea, por ejemplo, acá en Bogotá básicamente fue porque acabamos con los ríos, pero si no, si los ríos siguieran teniendo los caudales que deberían tener, media Bogotá literalmente vivía inundada. Por ejemplo, hay un sitio aquí en Bogotá que se llama Tierra Buena, que de buena no tiene nada, que las inundaciones llegaron a cubrir los primeros pisos. O sea, dimensionen ustedes la subida de agua a 1,80 m, 2 metros. ¿Mm? Eso es una vaina absurda. ¿Por qué? Porque construyeron el pinche barrio sobre un humedal. Y pues, ¿qué va a hacer el agua? Inundar el sitio que durante milenios ha inundado. Punto. Alguien levantó la mano, Michelle. Hola, profe. Dime. Imagínese que yo viví en Cimitarra, Santander, de donde soy, Ujú. y en el año Yo sí 2020, decía que le oía el hablado como golpeado. Ya ahora entendí. es que yo hablo como peleando. Y Igual que todos los santanderianos, pero es que toda mi familia es de allá. en el año 2020, yo creo que eso en plena pandemia, aparte de la pandemia, que fue algo que nadie, que alguien no estaba planeado, cerca de Cimitarra hay un pueblito que se llama Puerto Araujo. Y resulta que se desbordó el río Carare Ujú. y eso afectó más del 80% de la población eh, en ese año. Y aparte de la pandemia, también hubo ese suceso que fue un golpe muy duro pues para el municipio de Cimitarra, porque ese corregimiento hace parte de Cimitarra. Ujú. Tocó desalojar, tocó eh, organizarlo de plan de emergencias, búsqueda de ayuda humanitaria debido a esa inundación. Sí. Sí, eso hay muchos desastres que digamos que no tienen la magnitud que tuvieron o que la prensa no les dio la magnitud que tuvieron otros, pero no por eso dejarán de ser graves, como el que nos está mencionando la compañera. Mm, yo te voy a hacer una precisión ahí en lo que tú acabas de decir. Yo lo expliqué, creo, en la primer clase. La pandemia no es que nadie esperara que iba a llegar. Yo como desde 2010 le estaba diciendo, y mi mamá me lo recordó como el día que declararon el aislamiento, mi mamá me lo recordó, usted venía diciendo hace rato que iba a haber una pandemia global. No es que no se viera venir, no es que los desastres no se vean venir, es que la gente se quiere hacer la loca a ver si haciéndose la loca no pasa. ¿Sí? Como cuando usted llegue, a sus papás le dijeron llegue a las 10 y son las 12:30 y usted no se van a dar cuenta, no me van a oír, no van a saber nada, no me van a cascar, no me van a meter la levantada del siglo.
Cuando usted por dentro sabe que los viejos están en la sala con el rejo en la mano listos a levantarlo. Lo mismo pasa con los desastres, lo mismo pasó con la pandemia. Que aún sabiendo no estábamos preparados para atacarla. Eso fue también. Porque decidimos ignorarla a ver si no pasaba. Porque no nos gusta que pase. ¿Sí? Pero tenemos que afrontar la realidad y es que va a pasar. ¿Mm? O sea, es que eso ya se veía venir. Lo que les digo, nos dio tregua 2 años más de lo que pasó, porque más o menos el periodo de retorno de las pandemias es cada 100 años. La última había sido en 1918, pues a 2020, pues nos escapamos 2 años de pandemia. ¿Mm? En el periodo de retorno. Entonces, no es que los desastres no se vean venir, sino que la gente quiere darle importancia a otras cosas o quiere ignorarlo a ver si así se va. ¿Sí? Como cuando alguien le está diciendo cosas o le está barabeando a usted y usted intenta hacerse el loco. Eso mismo hacemos nosotros con los desastres naturales, biológicos, de todo tipo. ¿Sí? Y no estábamos preparados, ¿por qué? Porque no se nos dio la gana de estar preparados. No porque no pudiéramos. Para la pandemia y para un montón de cosas más. Bien, continúo. Entonces, bueno, Alessa nos acaba de dar un dato muy importante y es, hay un montón de tragedias ambientales que ni siquiera las conocemos, de desastres naturales que ni siquiera los conocemos porque no están en la prensa, pero que ahí están. ¿Sí? Un montón de cosas que pasan y pasan y nosotros ni nos damos por enterados. Listo. Entonces estuvo lo del tema de Mocoa. Otra, lo mismo. En la clase pasada lo hablé. Crónica de un desastre anunciado. ¿Por qué? Porque pues construyeron en la mitad de un río, en la mitad de una cuenca y justo pegaba a la desembocadura, pues ¿qué esperaban? Y el huracán en Providencia y Santa Catalina. Algo que era también previsible. ¿Por qué? Porque estábamos en el Caribe y aún así, ay, es que construir sismos resistentes es más caro, es que bla, 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 es que la excusadera. Ay, si otro día voy, otro día me preparo, otro día hago, otro día, otro día. Y otro día llegó la tragedia y suerte, se llevó el 98% de las casas. Definiciones generales ya las hemos visto ante la definición de amenaza, peligro latente, cambio climático. Importante variación estadística en el estado del medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un periodo prolongado, normalmente decenios o incluso más. El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos, erupciones volcánicas, el meteorito que acabó con los dinosaurios, etc. O a cambios del forzamiento externo o bien a cambios persistentes antropogénicos, o sea, originados por el hombre, en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras. Básicamente, nosotros estamos generando el cambio climático de 3 maneras. Y ojo que esto es pregunta de parcial. Que no digan que no le avisamos, como dicen los del circo. ¿Cuál creen ustedes que es la actividad más contaminante que ustedes como seres humanos hacen? Y no me vayan a decir que botar basura. Profe, ¿las quemas? No. Profe, ¿qué preguntó? ¿Cuál es la actividad que ustedes, y digo ustedes, porque yo dejé de hacerla hace muchos años, ¿cuál es la actividad que como seres humanos hacemos más, o sea, hace más seguido y que es la que más contamina? Angie. Profe, que no es la de bañarnos pues por la de los químicos de los productos. No, Toma el agua. no. Profe, Tampoco, Liliana. no es la contaminación por los buses,
el humo de No, los vehículos. ¿Que somos malos consumidores? está ligada. Tibia. Vuelva a preguntar, vuelva a preguntar. No, aquí Vuelva a nos quedamos. repetir la Póngale pregunta. cuidado. La Nosotros actividad mismos. que hace el ser humano y que más contamina o que más contaminación aporta en una sola actividad de todas las que hace el ser humano, porque todas las que botar basura, que el cuento, los químicos, que todas las que ustedes dijeron contaminan. Pero de todas esas, hay una que aporta el 33% de la contaminación mundial. El 33%, no, ni siquiera esa. Ir al baño, la eliminación de No, los desechos del cuerpo. no, comer carne. Profe, la utilización del plástico. No. Ya la dijeron, ya la dijeron. Ya la Comer- dijo el profe. Comer carne. La de los plásticos está muy cerquita, pero comer carne. ¿Mm? Comer Digo que carne. la Las carne vacas es- emiten póngale que yo les explico. Las que vacas estamos emiten matando a metano. los animales para comer carne. Póngale cuidado. Las vacas emiten metano en sus desechos y en sus excreciones. ¿Mm? Criar vacas es la actividad que más gasta agua, a excepción de la minería. ¿Mm? La importación y exportación de carnes gasta gasolina lo que da el traste. Agroquímicos, como no se imaginan, que para las vacunas, que para no sé qué. Y más de la mitad de las tierras cultivables del mundo se usan no para alimentar gente, sino para alimentar ganado. Y las tierras que no son cultivables, sí, y son monocultivos que contaminan más y aparte aportan más agroquímicos al suelo, lo que lo degrada. Si a eso le sumamos la degradación que hace todas esas miles y millones de vacas pisando el terreno y tirándose la cobertura vegetal, la actividad más contaminante no es ni coger carro, no es ni consumir plásticos. Ah, bueno, si le sumamos que compramos la carne en empaques plásticos, ¿Mm? Comer carne de res es la actividad más contaminante del mundo. ¿Mm? Por encima de las otras que ustedes mencionaron. ¿Que hay que bajarle a todas? Sí. Pero usted hace más dejando de comer carne que dejando de coger carro. ¿Sí? Ahora alguien decía por ahí el tema de ser consumidores responsables. Pues claro, las empresas quieren trasladarnos la responsabilidad para ellos librarse de pagar incluso en estos días voy a hacer un video sobre eso, su responsabilidad en la contaminación. Pero ¿por qué existe la empresa y por qué existe el producto? Porque usted es un güey que va y lo compra. Así de sencillo. ¿Por qué se vende tanta carne? Porque la gente come mucha carne. ¿Por qué se vende tanto envase de plástico? Porque a la gente le daba mamera llevar la botella de vidrio a la tienda y cambiarla. ¿Por qué se vende tanto químico, perfume, el rosita y todas esas cochinadas para echarle a la ropa? Porque la gente tiene que tener la apariencia de oler a rico. A saber que eso le dura 2 horas, porque después de que usted se subió a un transporte público, ya no huele a una semana en París, sino a 7 días en la picota. ¿Mm? ¿Quiénes son los culpables? Pues los consumidores, porque son los que están alentando a las empresas a que sigan sacando esas huevadas. ¿Quiénes son los culpables de la minería ilegal entre Antioquia y Chocó con el tema del coltán? Los que cambian de celular cada año, que porque ahora salió el nuevo iPhone de moda para saber que esa joda ni buena señal tiene, ni buenas aplicaciones tiene, porque las mejores aplicaciones están en Android. Y pues saber que ni lo sabe usar porque ni siquiera sabe cómo resetear la batería para cargarlo bien y se le tira la batería en menos de un año y tiene que comprar nueva batería
y entonces está ayudando a la contaminación en Bolivia, Argentina y Chile, que es de donde sacan el litio. Entonces, sí, el consumidor es el que tiene la culpa. Bien, creo que es suficiente ilustración. Continuemos acá. Desastre es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales o intencionales, que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación del servicio, en este caso lo que nos decía por ejemplo Sebastián de las vías, o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales. Una emergencia o una situación caracterizada por la alteración, interrupción intensa y grave de las condiciones normales, etcétera, etcétera, de lo que ya hablamos. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Era solo como un repaso. Y vulnerabilidad, pues, ¿qué tan susceptible es usted o el entorno o ese medio de subsistencia o ese bien económico o ese entorno natural de sufrir de alguna manera? Entonces, un fenómeno natural, ¿qué es? Todos los procesos de cambio que ocurren en la naturaleza de manera constante y espontánea, sin que medie la intervención humana. Pueden ser cíclicos y responder a cambios físicos de la Tierra. Esos periodos, eso cuando nos está hablando de que son cíclicos, ¿qué son? Los periodos de retorno. Cada cierto tiempo hay una sequía, una inundación, ¿sí? Lo que pasa es que esos ciertos tiempos están disminuyendo por la acción humana. Y las consecuencias son cada vez más graves. Entonces había una sequía en la que la temperatura llegaba a 40 por la acción humana, entonces ahora en la sequía llega a 50. Y antes se daba cada 10 años, ahora se da cada 8 o cada 9, así sea un año menos. Eso ya es cambio climático. Desastres antrópicos, eventos que ocurren por la acción del ser humano. ¿Sí? Aquí yo les pongo la definición de diccionario, pero básicamente es las embarradas que comete el ser humano para tirarse el entorno. Dentro de los eventos antrópicos, accidentes nucleares, ¿cuál fue el último? ¿Cuál fue el último accidente nuclear grave? No todos a la vez. ¿Registrado en Japón? Sí, el de Fukushima, bien. Fuga de sustancias químicas. Violencia social. Incendios. Los desastres naturales se habla al referir a eventos traumáticos de gran envergadura para la sociedad cuyos efectos se vinculan a fenómenos propios de la naturaleza, incluso los derivados de ciertas actividades del hombre, como es el caso de los grandes contaminantes industriales, por ejemplo, huracanes, incendios, terremotos. Bueno, los terremotos todavía no somos capaces de causarlos, pero muchos huracanes básicamente se han originado más frecuentemente. ¿Por qué? Por el cambio climático. Y los incendios, pues irregularmente son culpa humana. Entonces, tenemos sismos o terremotos, erupciones volcánicas, maremotos y tsunamis. ¿Entienden el concepto de maremoto y tsunami? Sí, eso es geografía de 8º grado en el colegio, pero ¿entienden el concepto de qué es un maremoto y un tsunami? Pues pónganle cuidado. Sí, porque si no me contestaron, quiere decir que no. ¿Un maremoto qué es? Pues un movimiento sísmico en el mar. ¿Y un tsunami qué es? El resultado de un movimiento sísmico, de un maremoto o de un terremoto en una costa que hace que las olas retrocedan y luego vuelvan con muchísima más fuerza. Aquí la imagen está un poquito exagerada, pero sí, maremoto tiene un comportamiento similar. Deslizamientos o movimientos de tierra, o lo que llamamos como movimientos de masa o remoción en masa. Inundaciones, fenómenos atmosféricos como el granizo, las nevadas, etc. Esa foto es de Bogotá. Eso no es ni de París ni de Nueva York. Esa foto es de Bogotá. Incendios forestales regularmente causados por el hombre
así no tengan la mano del hombre, y me explico. Entonces, no solo, un incendio forestal no solamente se da porque alguien dejó una botella allá o fue y quemó intencionalmente para luego urbanizar, como han hecho acá en Bogotá, sino que un incendio forestal se puede dar porque, por ejemplo, aquí se van a dar incendios forestales en los cerros orientales de Bogotá por una sencilla razón. Resulta que urbanizamos tanto que hay un fenómeno cuando usted urbaniza, pueden ver el video en mi canal para que lo entiendan un poco mejor. Cuando usted urbaniza, hay un fenómeno que es el efecto isla de calor. ¿Qué pasa? Todas las edificaciones, grandes o pequeñas, generan calor. Cuando usted genera ese calor, esa masa de calor aleja las nubes y cambia los ciclos de lluvia. Entonces, cuando ese calor de las ciudades llega a las montañas aledañas, pues ahí deja de llover como llovía antes. Y en una ola de calor, pues como ya no llueve como llovía antes, el suelo ya no ha retenido el agua que retenía antes y por ende es más fácil que se incendie por el mero calor que puede llegar a ser producto de la temperatura. Desastres biológicos, entonces pandemia, por ejemplo, el calentamiento global va a acelerar el tema de la ocurrencia de las pandemias. ¿Alguien sabe por qué? Yair. Una es el derretimiento de los glaciares, que van a salir nuevos virus a la superficie. Nuevos virus no. Virus que ya existían, pero que habían quedado ahí, digamos, aislados. ¿Sí? Porque esos pueden tener 1000, 2000, 10.000 años esos virus. ¿Sí? Y que por no solo el derretimiento de los polos, sino de los glaciares y de todas las capas de hielo continentales. O sea, de toda índole termina siendo un problema, por ejemplo, que se llegue a derretir alguno de los nevados que tenemos. Fenómenos espaciales, entonces meteoritos y carajadas de esas. Que pues para eso sí la única prevención es estar confesado. Listo. Entonces aquí como una delimitación de algunos de los desastres, entonces huracanes, sequías extremas. Angie. Profe, yo tengo una pregunta. Hasta 2 desde que yo las pueda responder. ¿Existiría alguna causa de por qué se generan los meteoritos? Respuesta corta, porque el universo es un mierdero. Respuesta larga, pues porque si no existieran los meteoritos no existiría el planeta. No tendríamos agua en el planeta, no tendríamos muchos elementos químicos que tiene el planeta que son fundamentales para la vida, ¿sí? Que haya una causa específica, sí, básicamente porque el universo es caótico, porque vivimos en una zona en la que de milagro no nos caen meteoritos todos los días porque existe Júpiter. La hipergravedad de Júpiter atrae muchos de los meteoritos que si no los atrajera, ese cinturón de asteroides se contraería contra Marte y luego contra la Tierra en la órbita hasta que se acabara. Pero ese mismo cinturón de asteroides previene que otros cuerpos celestes que vienen de afuera impacten contra la Tierra porque a veces impactan con ellos, cambian sus órbitas, bla, bla, bla. Entonces no llegan directo, ¿sí? Somos el patio trasero de un bombardeo a nivel cósmico, para decírtelo en palabras más bonitas. ¿Resuelta tu duda? Sí, profe. Bien. Ahora, para terminar de contestarle a la compañera, ¿han visto la película de Armagedón? Entonces que los manes se montan en un cohete y van y perforan y meten una bomba nuclear y lo parten en dos. Sí, señor. La ciencia ficción es muy bonita, pero es eso, ficción.
O sea, el día que llegue a venir un meteorito de esa magnitud, como les digo, la única prevención es estar confesados. Tipología de los desastres naturales. Los efectos de un desastre pueden ampliarse debido a la mala planificación de los asentamientos humanos. Lo que yo venía diciendo desde que inició la clase. Falla de medidas de seguridad. Lo que venía diciendo con lo del tema de el eje cafetero, todas esas construcciones paila. O sea, primero poner un pueblo donde no debe estar. Segundo, construir la casa como no debe construirse. Tercero, no estar prevenido. Cuarto, no tener un sistema de alerta. Que fue lo que pasó en Armero. O no usarlo de manera adecuada, porque el sistema de alerta estaba, pero no se les dio la gana mandar la alerta. Algunos desastres son causados por la contaminación del ambiente, la explotación irracional de los recursos naturales, sacar demasiada agua de un sitio, sacar demasiados árboles en una explotación forestal, hacer demasiada minería, construir demasiadas casas en un solo sitio, y más en una zona de riesgo, etcétera, etcétera. Los desastres no solo causan efectos devastadores en el momento en el que se producen, sino que afectan el desarrollo humano y económico de la región, lo que hablábamos ahorita con el parque natural que ustedes estaban nombrando, generando pobreza, destrucción de la infraestructura, disminución de la producción agrícola y afectando la seguridad alimentaria y la salud la salud y la educación. Ojo con una cosa, miren, porque hablaba ahorita de lo del consumo de carne. Entonces nosotros consumimos cada día más carne, entonces cada día utilizamos más tierras cultivables o convertimos tierras forestales en tierras cultivables para alimentar el ganado, no para alimentar la gente. O sea, podríamos darle de comer a todo el mundo y nos sobrarían tierras cultivables, más o menos con un 30%, si dejáramos de alimentar ganado. O por lo menos dejáramos de alimentarlo de la manera en la que lo estamos alimentando. O sea, el ganado no se alimenta del pastico. El ganado se alimenta de granos. Sí, la gran mayoría de los granos que se cultivan es para alimentar ganado. Sí, no es que el ganado coma pastico y ya. Eso es un mito. Entonces, como sobreexplotamos las tierras cultivables para alimentar ganado y las otras no las tiramos teniendo el ganado, estamos haciendo un ciclo de retroalimentación negativa hacia un desastre en materia de seguridad alimentaria. Por eso es que dicen que las próximas guerras van a ser, ¿por qué? Por el agua, porque ya casi no hay. Solo el 2% del agua de la tierra es dulce, o sea, no la podemos tomar, el resto es salada. Y de ese 2%, el 90% está bajo tierra. Y de la que está sobre el suelo, o sea, la que está superficial, ya contaminamos más del 60%. Las 2/3 partes ya las volvimos un mugrero. Y aparte ya nos estamos tirando las tierras cultivables y no utilizamos técnicas ni regenerativas ni de cultivo adecuadas, pues seguimos alimentando el problema. Entonces aquí hay algunas, entonces, ya que una reseña en cifras, entonces fechas y días de esas tragedias que hablamos, entonces la temporada invernal en 2010, la avalancha de Salgar, la tragedia de Mocoa, el huracán Iota, la pandemia del COVID-19, y la más reciente que reseñamos acá, una avalancha en Briceño, Antioquia. Esta imagen yo no recuerdo si es de Mocoa o es de la temporada invernal de 2010. ¿Sí? Entonces todos los problemas que podemos tener, los terremotos, huracanes, los fenómenos de remoción en masa que son bastante comunes en el país. Entonces, caída de elementos por viento, por la ola invernal.
Tema del COVID, inundaciones, remoción en masa. Aquí hay otra reseña de otros, entonces la barrancha del río Paila, los deslizamientos en Manizales, otro sitio en donde no debería haber una ciudad, esa vaina son lomas y lomas y lomas y lomas. Colapsos de vivienda en Cali, el deslizamiento de tierra en Cabullal, el desbordamiento del río Ocoa, Meta. Entonces, ejemplos de, por ejemplo, de la pérdida de infraestructura, entonces ahí el cerramiento de esa vía. Han costado los desastres naturales en Colombia. El terremoto en Páez, por ejemplo, costó 126.000 millones. Terremoto del eje cafetero, 71.000 millones. A precios de la época, ¿no? El huracán Beta, entonces 40, que fue el primero que llegó, no el Iota. 40% de las casas destruidas. Inversión para lo de Gramalote, entonces 548.000 millones de pesos y aún así no han terminado. Pérdidas con la temporada invernal 2010-2011, 12.300 billones de pesos. Y en Mocoa, 1.2 billones de pesos. Y en Providencia invirtieron 139.000 millones de pesos que no sirvieron para un carajo, porque las casas no son resistentes a huracanes. Mocoa, un río, el otro río. ¿Sí ven? Miren, ahí lo resaltamos. Está en medio de una cuenca en una desembocadura. Peor lugar no pudo haber. En un valle pluvial que es susceptible a la remoción en masa. ¿Sí? Toda esta zona que está en café fue la zona que más sufrió. 17 barrios afectados, 50% de la población de la ciudad afectada, 2.200 personas damnificadas, 1.2 billones de inversión, 726 familias en albergues y 332 heridos. Y eso sin contar desaparecidos y todo ese tipo. Entonces, si ven, chicuelos, como el tema, ya la imagen de Mocoa, si ven como el tema de los desastres naturales puede afectar gravemente, pero es por falta de prevención. Hay que tener en cuenta este tipo de cosas y por eso es que debemos estar preparados para el ejercicio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias hasta aquí? No, profe, yo pienso que eso es un tema muy amplio, o sea, lo que dice usted. Esos, a veces uno ve que hay personas que son muy juiciosos y todo eso, que no tiran pues nada por ahí al suelo y eso, pero entonces lo que hace uno bien lo hacen dos y tres mal, entonces sí, eso es, pues como dice usted, tenemos que estar preparados porque ya esto no se compone. Bueno, no sé, concuerdo, pero no concuerdo. Cómo te lo, cómo te lo explico? No es que no se componga. Lo que pasa es que sí tenemos que tener un cambio de actitud frente a el comportamiento que nosotros tenemos hacia los desastres, o hacia las posibles causas de los desastres. Porque lo que yo les decía, no es que no, lo que yo le decía a Alesa, no es que no supiéramos que viniera una pandemia, es que conscientemente
decidimos hacernos los pendejos. ¿Sí? Conscientemente decidimos hacernos los pendejos. Ese es un gran problema de la raza humana. ¿Sí? Conscientemente decidimos hacernos los que no era con nosotros. ¿Mm? Y ahí es donde radicó el real problema del ejercicio. ¿Mm? Que sí hay opciones. Ahorita les voy a mostrar un video sobre el tema para que evidencien el ejercicio, ¿sí? Y vamos a ver si alcanzamos a ver otros videos. Pero, venga, les cuento. Pregunta capciosa. Mis queridos chicuelos. ¿Vemos los videos y luego explico lo del trabajo? ¿O primero explico lo del trabajo y luego vemos los videos? Para complementar el tema de clase. Primero lo del trabajo, profe. ¿Primero lo del trabajo? El trabajo. Ya sabía Sí, que me iban a decir. sí, porque de pronto tiene algo que ver con los videos, entonces aprovechamos. Ok, muy bien. Le pegó a lo que era doña Alesa. Vale, ¿qué? Un segundo, dejo de compartir esto. Ingrid. Ah, Ingrid fue la que dijo, ok. Ya se me embolatan los acentos, qué pena, discúlpenme. Sí, Ingrid es paisa. Sí, pero ustedes ya a mí ya no les digo, se me embolatan los acentos. Vale, ¿qué? Este trabajo que se publicó esta mañana. Eso está como eso que dice María Hambre, mano. Sí, es una vaina así. Fecha límite inamovible. Tapo remacho, no juego más. ¿Qué profe? ¿Qué es? ¿Qué profe? ¿Qué es? ¿Qué suerte? 20 de mayo a las 23:59, o sea, a las 11:59 de la noche. Que usted lo mandó a las... Baila. Usted lo mandó a las 12:02, yuca. Perdió el año. Vale, cuidado. Buenas tardes. En este apartado encontrará el documento base para hacer el resumen de los videos y el documento de Excel de la distribución de estudiantes. Ok. Aquí me falta el documento de distribución de estudiantes. No lo he subido, se me había olvidado ese pequeño detallito, pero ya ahorita lo genero y lo subo. ¿Listo? ¿Qué van a hacer? Entonces ustedes van a consultar después el documento de distribución de estudiantes, que no me he dado cuenta que no lo había subido, que según a usted le va a tocar uno de estos tres. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Espere que yo estoy seguro que no ven bien. Listos. O sea, yo sí alcanzaba a leer, pero sé que ustedes no. Entonces dice, realizar un análisis de estudio de caso con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales. Ejecutar un análisis y estudio de los siguientes casos con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales. Verificar en el listado cuál es el tema de su correspondencia. ¿Por qué lo voy a hacer por listado? Porque si no todos me cogen uno solo. Sí, digamos, son 3, entonces más o menos como de a 10, 11, 12 personas va a tocar. Entonces ahorita... Creo que ya 11, profe. Nos ¿Cómo? queda bien. Creo que nos toca ya 11. ¿Cuántos somos? 33, 30. Sí, no he mirado exactamente la lista, pero ya ahorita cojo la lista y rápido distribuyo entre los 3 videos. ¿Listo? Y así Mientras como que nos usted... toca en 3 grupos de 11, entonces así mismo lo hacemos, 3 grupos. 3 grupos. Oígala. No, niña, ese trabajo es en montoncitos de a uno. La distribución es solo para que no me repitan tanto el caso. Listo. Entonces vamos a coger cada uno de estos 3 videos, ¿sí? Según el que le toque, ¿sí? Yo ahí les voy a poner caso de estudio 1, caso de estudio 2, caso de estudio 3 en la lista. Entonces yo no me demoro mucho haciendo esa lista. Entonces, después de estudiar cada caso, o sea, de ver el video y documentarse con otras fuentes, la que yo les pongo es como para empezar, ¿sí? En el siguiente cuadro identifican los aspectos e impactos ambientales teniendo en cuenta las siguientes definiciones. Ejemplo, aspecto ambiental, elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueden interactuar con el medio ambiente.
ahí está mal, no se dice medio ambiente, se dice ambiente, perdón, discúlpenme. Lo que pasa es que ya esta cosa a veces corrige de chorro y corrige medio ambiente el Word. Impacto ambiental, cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. Entonces aquí está la fuente y no sé qué, entonces van a coger este cuadrito, ya saben, el trabajo es en montoncitos de a uno, que ya vi que eso de los trabajos en grupo no funciona bien, ni para ustedes ni para mí, sobre todo para mí. Entonces, vamos a ver, entonces, esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, caso número 1, recurso afectado, el suelo. Aspecto ambiental, un derrame químico. Impacto ambiental, la contaminación del suelo. Entonces, ojo, tengan en cuenta este tema de los impactos ambientales, ¿sí? Pueden ser de varios tipos. Entonces, estudien bien el ejercicio. No es que me escriban 3 por salir del paso. Escríbanme bien el tema, delimítenme bien según cada ejemplo los impactos ambientales que pueden salir ahí. Ahorita les voy a mostrar un videíto sobre la evaluación del impacto ambiental para que ustedes vean también cómo es que van a determinar esos impactos ambientales. Y lo que no, pues consulten mis chatos. Señora Ingrid, cuénteme. Profe, o sea que solamente llenaríamos ese cuadrito de abajo. Ese solamente sonó a que fuera fácil. Sí, es que no estoy entendiendo muy bien, profe. Bueno, Profe, póngale- estoy perdido. ¿Están más perdidos que el hijo del Inver? Sí, o sea, yo no estoy Vuelvo y entendiendo la explico. verdad. Un ejemplo. Les tocó el caso 3, según la lista. Que es la extracción con mercurio. Ese tiene 2 fuentes. Entonces usted se ve el video de YouTube. ¿Sí? El título del video dice: prohíben la extracción de oro con mercurio en Colombia. Es proveniente de Noticias Caracol. Y el otro, los estragos del mercurio en la minería en Colombia. Entonces, ¿usted qué pone ahí en su cuadrito? Entonces, caso 3, porque le tocó, estamos analizando el 3 y hipotéticamente en el ejemplo a usted le tocó el 3, ¿no? ¿Listo? Sí. Entonces, que recurso impactado. Ahí en ese caso podría valer el del suelo. ¿Por qué? Por un derrame de productos químicos. No, aquí no sería derrame de productos químicos, sino uso de productos químicos en la explotación minera. ¿Y cuál es el impacto? Pues la contaminación del suelo. Ahora puede tener otro impacto que es también la contaminación hídrica. Ahora puede tener otro impacto que es la contaminación en sangre por mercurio y el daño al sistema reproductivo, sobre todo al femenino. Listo. Profe, o sea que en recursos naturales anotamos todos los que haya, o sea, todos los que afecten. Ahí sí, entonces el aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna. Con base al video, ¿no? Con base en el tema, que es la extracción de oro con mercurio. El video solo una pequeñita, lo acabé de decir, está quedando grabado. Ustedes vean el video, Profe. pero tienen que consultar otras fuentes. Profe, Y y puede si que yo en el le quiero video agregar, haya algo, pero no lo hay todo. El video de pronto nos ayuda un poquito, pero igual nos toca buscar por toca otra parte. investigar y complementar. Ok. Sí, el video nos ayuda, profe, pero no lo tiene todo. profe, y si yo le quiero agregar un cuadro de que diga los daños. Pues, ¿para qué más cuadro que este? O sea, en este lo pueden analizar si lo describen bien. ¿Sí me entienden? Ahora, aquí yo puse contaminación del suelo, ¿pero qué? Pues esto digamos que es aquí, por eso es un ejemplo. Yo lo puse aquí muy simple, contaminación del suelo. Contaminación del suelo por productos como el mercurio y el ácido, ¿qué es lo que utilizan? Estos pinches, ¿qué es lo que utilizan en la minería? El ácido sulfúrico, creo. Entonces, el ácido sulfúrico causa no sé qué, el mercurio causa no sé qué. Esto es aquí como por poner un ejemplo, pero espero que sus respuestas sean suficientemente contundentes.
¿Me hice entender? Si tú quieres agregarle algo más, bienvenido sea el plus. Pero pues el cuadro, con este cuadro, con los 3 determinantes que tengo ahí, se puede escribir súper bien. ¿Listo? ¿Por qué los divido en grupos? Pues porque también para que cada uno analice los 3 casos, primero no acabamos aquí de hacer la retroalimentación nunca en la vida. ¿Sí? Seamos sinceros, no acabamos de hacer esa retroalimentación nunca. 1. 2, pues ya también pasaría a ser demasiado trabajo y tampoco. La idea es que hagan un trabajo bien hecho, pero la idea no es reventarlos. ¿Listo? Ahora sí quedó claro, chatos. Más o menos. ¿Y cuál es el menos? Profe, o Señor. sea que nos reparte, por ejemplo, usted dice, bueno, a Valle le tocó el caso, el 3, Sí, extracción de uno de oro. los 3. Y en el caso uno colocan el número de casos, pues es el 3 nomás, ¿sí? Sí, sí, solo el 3. Ese sí no va a cambiar. El que le tocó, si le tocó el 3, pues coloca número de caso 3. Si le colocó Ya. el 2, pues el 2. Si le colocó el 1 y ya. Pero sí, eso no. Ahora, si hay algún pro que quiere hacer los 3, eso es cosa suya. Pues de pronto yo puedo pensar en apalancarlo más. Pero la verdad no está tan fácil. O sea, si lo hacen bien, no está tan fácil. No está tan difícil, no es un monstruo irrealizable, pero tampoco va a estar fácil. Por eso les doy una semana. Suficiente, ni mucho ni muy poquito. ¿Listos? Entonces, por eso les doy una semanita para que hagan ese ejercicio. ¿Listo? Si lo empiezan a hacer mañana, lindamente lo pueden hacer. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Ese cuadrito amplía, ¿cierto? Para uno poner, cuando uno va escribiendo, él va ampliando. Ah, sí, claro. Ustedes descargan el documento y luego cuando me carguen, pues ya lo amplían, que lo ajustan al ancho de la columna, al ancho del texto. Ok. Sí, ya, ustedes me imagino que son unos duchos en Word y en manejo de tablas, entonces sí. ¿Listo? Pensar que la tabla de abajo podemos pasarla, por ejemplo, a Excel y agrandarla y sí, colocarle cosas. Ah, bueno, sí, claro, si la quieren hacer en Excel o si la quieren dejar en el mismo Word, perfecto, sí. No hay rollo, pero no me dejen por fuera ninguno de los aspectos que yo acabo de poner ahí. O sea, que esté bien delimitado cuál es el número del caso y que me esté bien descrito el recurso natural, el aspecto ambiental y el impacto. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chatos? Aparte de la Ok. de febrero acá no ha entendido nada. No, sí, ya, profe. Bueno, ahí va a quedar el video si lo queremos volver a ver, ¿cierto, profe? El video que nos va a presentar, sí, ya también lo podemos ver si queremos después. Ah, los videos que les voy a presentar están en mi canal, así que sí, los pueden volver a ver. Vale, profe. Y la referencia de mi canal está ¿en qué? En Classroom. Ahí está. ¿Sí está o no está? No. Sí, mire, canal de divulgación de temas ambientales, ¿sí está? Ay, ¿cómo no lo iba a poner? Más que para esta clase sí voy a utilizar varios de esos videos, es obvio que sí iba a estar. Sí, mire, publicado el 22 de abril, por si acaso. Sí está. Primero estaba lo de las guías de elaboración, que me imagino que ya se estarán leyendo esto porque para el trabajo final, si no han leído esto, están en la inmunda. ¿Mm? Y está lo del canal. Y está lo que nos aportó que dio el compañero de lo de las licencias. Profe, le tengo una pregunta. Lo que pasa es que de hoy en 15 a mí me toca presentar las pruebas CIT, o sea, que yo ese día no estaría en clase. Entonces, me imagino que algunos otros compañeros también, que es el 27. Entonces, ¿cómo haríamos ahí? Mi niña, es que el trabajo es para el 20. No, pero entonces al 27 cae sábado también, o sea, tendría también clase con usted, yo me refiero, nosotros no vamos a poder estar en esa clase al Ah, 27. eso sí, cuádrenlo con Abel, que a mí no me han avisado nada. Sí, no, pues a mí me Sí. toca y yo sé que otros compañeros también. O sea, pero el trabajo es para el 20, así que me lo pueden entregar fácil. Claudia, lo acabo de explicar 2
veces, y me van a perdonar lo que voy a decir, pero si hay cosa que es molesta, es volver a explicar algo que uno acaba de decir. No es solo ver el video es una referencia inicial al tema, pero tienen que complementar. Lo acabo de decir 2 veces antes de que tú escribieras la pregunta. Porfa, pongan atención. O sea, la clase es sincrónica. Ustedes tienen que estar ahí escuchando lo que yo digo y viendo lo que yo muestro en pantalla. Si no, están fritos. Profe, Señora, ¿quién me habló que no entendí? Ah, Cindy, te escucho. Cindy, profe. Profe, usted ahorita, hoy nos deja esto ya en el Classroom montado, Ya, ¿cierto? mientras que ustedes ven los videos, yo voy dividiendo los grupos y ya lo monto. Que me Listo, falta usted ahí eso, sí. divide y Sí, ahí sí, ya sí. nos envía a cada quien le toca el tema. Sí, es correcto, es correcto. Sí, eso lo hago ahorita que no, yo no creo que me demore mucho en dividir esa lista porque no es sino hacer que pongan 1, 2, 3 y ya. Ustedes Bueno, son era para preguntarle, profe, listo, para factores de estar riesgo. Ah, pero no veo acá la lista. Espérenme un segundo. Plan de emergencias y riesgo biomecánico. Ah, sí, es esta. Entonces, mientras que yo voy cogiendo la listica, yo les voy a ir poniendo ahí los videos para que pues, los vayan viendo. Si los quieren repetir, ya saben que están en el canal. ¿Listo? Entonces, y les voy a ir explicando pues qué referencias, por qué la referencia y por qué el video. O sea, no los estoy poniendo nada más para que vean los videos de mi canal. Ay, qué bonito. No. O sea, sí, pero no. ¿Sí me hago entender? No es solamente porque vean mis videos, es porque hay un ejercicio que aporta en los videos a la clase. Quiero confirmar, de aquí es Aricapa Díaz. No, profe, primera vez que lo escucho. Aguirre Loaiza. Sí. ¿Quién es Aguirre? Aguirre Loaiza. ¿Está? Que si Aguirre Loaiza está. Ya sé quién es y ya sé que sí está. Pero se desconectó, ¿sí ven? A ustedes no están sincrónicamente. Gravísimo. Eso. De que ustedes no estén sincrónicamente. De que dejen ahí apenas como la asistencia y después están preguntando otras. Profe, ¿y cómo era? Profe, ¿cómo fue que dijo? Acabándole de decir hace 5 minutos. Pilas, porque estamos tratando con adultos. Profe, ya está dividiendo los equipos de 11, ya los está organizando. No, los equipos, no son equipos, son, sí, Sí, otra sí, sí, vez, sí. el trabajo es individual. Sí, sí, profe, yo sé. Profe, otra pregunta, ya se me olvidó. Usted no había llamado a lista, ¿cierto? Oye, es que yo nunca llamo a lista, yo ya les he dicho hasta la saciedad que yo tomo asistencia con una aplicación que revisa qué tanto tiempo estuvieron ustedes conectados. Se los he dicho también hasta la saciedad. Yo no tomo lista, yo tengo una aplicación que toma en qué hora, minuto y segundo usted se conectó. Profe, y si por ejemplo se le cae el internet y vuelve a entrar, así le aparece ahí todo, ¿sí? Me suma tiempos. Me suma tiempos. Eso también ya lo había explicado, no sé por qué tengo que estarlo repitiendo. Eso ya lo había explicado yo. ¿Listos? Entonces, pilos con eso. Bien, entonces, mientras que ustedes hacían preguntas de las cuales ya deberían saber la respuesta, yo ya terminé la lista de los grupos. Mientras que ustedes ven los videos, ya la cuelgo en el Classroom. Entonces, vamos a iniciar con un segundo. De María. Voy a iniciar básicamente con sí, ya vi. Un segundo, que es que no me está dejando compartir esta vaina como es. Una pestaña, esta pestaña. Listos. Ahora sí.
Vamos a iniciar con los conceptos básicos de el cambio climático. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez. Vamos a saltarnos la introducción, obviamente. Una de las causas más comunes que originan el cambio climático es el efecto invernadero. En la tarjeta les dejaré el video que hice sobre este tema para que puedan consultarlo y luego regresen aquí y entiendan el concepto de cambio climático mucho mejor. Otra de las causas del cambio climático, aparte del efecto invernadero, es el uso indiscriminado de agroquímicos y otras sustancias químicas que pueden dañar la atmósfera y la capa de ozono. Otro de los factores que aumenta el cambio climático es la deforestación. Al retirar la cobertura vegetal de los entornos, eliminamos la capacidad del planeta de procesar estos gases, tales como el CO2, el nitrógeno y el vapor de agua, y por ende se acumulan más rápido en la atmósfera y causan una subida de temperatura a mucha mayor velocidad. Otro factor que contribuye al cambio climático es la creación y expansión de las grandes urbes. La acumulación de estructuras y personas en una sola zona genera que haya un efecto llamado isla de calor, el cual cambia los regímenes de lluvia y puede afectar el caudal de ríos y cuencas circundantes. Cuando hablamos de cambio climático también debemos tener en cuenta que es algo que ya es una realidad. No es algo que esté proyectado hacia el futuro o que no podamos evidenciar. Una muestra de ello es que hace 30 años en la ciudad de Bogotá, la temperatura máxima en la que se podía llegar en verano era de 19 grados. En los últimos 10 años, en esta misma ciudad, se han presentado temperaturas cercanas a los 25 grados centígrados. La pérdida de cobertura vegetal por incendios forestales, el cambio en los regímenes de lluvias, la disminución o cambio en los volúmenes de los glaciares, entre otros, son efectos del cambio climático. Los seres humanos estamos en la responsabilidad de cambiar todas las acciones que contribuyen a estos daños. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, suscríbanse, denle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Y por favor, déjenme en los comentarios abajo en la caja Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en el planeta Tierra por la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra se devuelva inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar al observado en un invernadero. Debemos aclarar que el fenómeno del efecto invernadero también se produce de manera natural. Esto con el fin de mantener la temperatura media de la Tierra en 15 grados centígrados. Si la atmósfera no atrapara ninguno de estos rayos y rebotaran todos en la superficie de vuelta al espacio, la temperatura media de la Tierra sería de menos 18 grados centígrados. La atmósfera de la Tierra está compuesta por diversos gases naturales, siendo el nitrógeno, el oxígeno y el argón los que constituyen el 99.93% del total. Sin embargo, otros gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido de nitrógeno y el ozono son los que tienen una mayor incidencia en el efecto invernadero. Además, en la atmósfera también están presentes gases artificiales llamados clorofluorocarbonados. Las actividades humanas que cambian el balance de la atmósfera aumentando el volumen de los gases de efecto invernadero son las actividades industriales, la quema de combustibles fósiles
y el uso indiscriminado de aerosoles que tengan como base los clorofluorocarbonados. En próximos videos hablaremos de cuáles son las consecuencias de aumentar este efecto invernadero. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy voy a hablarles acerca del efecto isla. El efecto isla de calor consiste en el aumento de temperatura en las zonas edificadas con relación a otros sectores y que suele evidenciarse más fácil en horarios nocturnos. Este efecto viene siendo documentado desde el siglo XIX en Europa. Este fenómeno es una combinación de diferentes factores, entre los que se encuentran los sistemas artificiales de climatización, los vehículos de combustión interna y el excesivo alumbrado. Este gasto energético hace que la temperatura del aire cambie y afecte los patrones atmosféricos, entre ellos los regímenes de lluvia. Otro factor importante para generar este efecto de isla de calor es la manera en la que los materiales con los que están construidos los centros urbanos absorben, mantienen o distribuyen el calor, ya que no existe en estos un factor de regulación como el que generan los árboles y demás vegetación. Esta diferencia de temperatura entre los centros poblados y las áreas periurbanas y rurales puede llegar a ser hasta de 10 grados centígrados. Este efecto se maximiza en épocas de verano. Por otra parte, las interminables filas de edificaciones no favorecen la circulación adecuada del aire y los materiales oscuros tales como el asfalto y el cemento absorben la radiación solar en una mayor proporción. Aunado a esto, las condiciones del suelo no permiten que se absorba la lluvia que termina en los sistemas de alcantarillado y por lo tanto se altera el proceso de evaporación, que también baja la temperatura. Este efecto también se maximiza por el debilitamiento de la estructura ecológica, ya sea principal o secundaria. También se retroalimenta en un bucle, ya que algunas construcciones sufren el efecto isla de calor, por lo que tienen una mayor demanda de energía en sistemas de calefacción, más aún si no son energéticamente eficientes, y esto aumenta más el calor del centro poblado. Dependiendo de la sensibilidad de las plantas a los cambios de temperatura, la floración puede retrasarse o adelantarse, cambiando los ciclos naturales de otras especies, lo que también afectaría los ciclos de cosecha y por ende la seguridad alimentaria de las poblaciones. Las islas de calor pueden agravar las olas de calor generadas por el calentamiento global con efectos devastadores para la salud humana. La Organización Mundial de la Salud señala en un informe de 2018 que el aumento en la temperatura está relacionado directamente a las muertes por problemas respiratorios y cardiovasculares, particularmente en adultos mayores. Si esto se mantiene ligado a la expansión urbana y al aumento de la población, aumentan las probabilidades de ocurrencia de estas enfermedades. También es importante decir que la falta de circulación de las corrientes de aire facilita la persistencia de los contaminantes a niveles en los que los respiramos de manera permanente. Y a su vez, el polen y otras sustancias que provocan reacciones alérgicas también alcanzan niveles mayores en el calor extremo, aumentando la probabilidad de ocurrencia de enfermedades como el asma. Existen diversas medidas para enfrentar la isla de calor urbana. Dentro de ellas se encuentran los techos fríos, que se elaboran con recubrimientos que reflejan de manera más efectiva la luz solar que los materiales tradicionales y por ende reducen el calor de las edificaciones y el gasto de calefacción. Otra alternativa probada es la de los techos y muros ecológicos o techos verdes, en los que se colocan plantas, bien sea ornamentales o de consumo, y que tiene el mismo efecto que los techos fríos, sumado a un enfriamiento del aire circundante y una mejor gestión de las aguas lluvias. Estas mismas alternativas se pueden aplicar en zonas de tránsito vehicular o peatonal, en las que además se puede hacer un fortalecimiento de la estructura ecológica de la ciudad. Igualmente, es necesario tener presente que en las simulaciones y demás estudios atmosféricos se debe tener en cuenta el efecto isla de calor para tener una mayor precisión al incluir la temperatura y la morfología urbana en el comportamiento climático.
Por último, debemos hablar del desarrollo inteligente que deben hacer las ciudades, estableciendo espacios y elementos que contrarresten esta problemática desde su creación, con elementos como la densificación planeada, la disminución de recorridos, gracias a un transporte público eficiente y a una arquitectura con elementos naturales, entre otros. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta aquí dudas, preguntas, inquietudes. No No, todos a la profe. vez. ¿Todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Ustedes saben que ahí en los videos se encuentran, la mayoría de videos abajo tienen como las referencias de donde tomamos la información y demás. ¿Listo? Y están referenciados otros videos. Bien, vamos a ver qué es el impacto ambiental. O cómo se evalúa el impacto ambiental. El impacto ambiental, el control social y el desarrollo local y urbano son ejes sobre los que se articula de una manera interdisciplinaria el análisis del desarrollo sustentable, implicando un conjunto de acciones que tienen por objeto enriquecer la cultura de la población, permitiéndole un contacto más directo con el ambiente, induciendo un cambio en la actitud de las personas ante el entorno y su papel como controlador social, cambio que se generará a través de distintas actividades. El impacto ambiental se define como la modificación de la calidad ambiental que resulta de la alteración de los procesos naturales o sociales provocada por la acción antrópica. En resumen, es cualquier alteración al ambiente en uno o más de sus componentes provocada por la acción humana. Por eso, se hace pertinente hacer una evaluación de estos impactos para saber cómo y de qué manera estamos modificando nuestros entornos. La evaluación del impacto ambiental es el análisis ordenado, reproducible e interdisciplinario de los impactos potenciales, tanto de la acción propuesta como de sus opciones, en los atributos bióticos, abióticos, culturales y socioeconómicos de un área específica de territorio. La evaluación del impacto ambiental se realiza a través de análisis sistemáticos, técnicos, científicos e interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es la tipificación, pronóstico y evaluación de los impactos significativos, ya sean positivos o negativos, que puede producir un conjunto de acciones de origen antrópico sobre el ambiente. Antes de continuar, quiero recordarles que en la pestaña Comunidad y en los comentarios de los videos pueden dejar sus sugerencias acerca de los temas que quieren que trate en el canal. Podemos clasificar los factores determinantes o causantes del impacto ambiental en físicos, químicos, mecánicos, locativos, psicosociales, ambientales y de saneamiento. Estos incluyen determinantes como el ruido, la iluminación, la vibración, las temperaturas, la radiación, el polvo, la humedad y los gases, los líquidos y el transporte, entre otros, dependiendo de los sitios o elementos generadores de la contaminación. Es de aclarar que siempre se debe analizar que las consecuencias siempre tienen un desarrollo de los efectos a largo plazo y que asimismo se deben plantear las soluciones posibles en materia de legislación, medidas de mitigación u otras acciones. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, no olviden Profe, ¿ya se acabó la clase? Perdón, no me he dado cuenta que estaba hablando con el micrófono cerrado.
vuelvo y retomo lo que estaba diciendo. Qué pena con... Sí, a todos nos puede pasar. No, grave que me hubieran escuchado algo que no tienen que escuchar con el micrófono abierto. Eso era más grave. Entonces les estaba diciendo, como veníamos dando el ejemplo desde el inicio con lo del tema del huerto ¿en el qué? En la terraza, ¿sí? O sea, eso no es nomás ahí por tener florecitas y maticas bonitas. Es porque esto nos puede ayudar con los impactos ambientales. El tema de tener plantas, y no lo digo yo, lo dice la ciencia, el tema de la contaminación, el tema de tener un mejor entorno de trabajo, un mejor entorno de vivienda por tener plantas en la casa, el tema de gestionar el calor en el verano y el manejo de las lluvias en el invierno. ¿Mm? Entonces, todo esto, todos los impactos ambientales siempre se deben medir y siempre se deben tener en cuenta, ya sea positivos o negativos, se deben tener en cuenta todos los factores que están alrededor. Por eso les decía que en el cuadrito de la tarea, tengan en cuenta el ejercicio de que, bueno, yo puse ahí que fauna, flora, pero hay muchos otros impactos. Entonces es de ustedes también como poner el ejercicio de, bueno, cómo los vamos a delimitar o cómo los entiendo yo, cómo los interpreto también. Brian, cuéntame. Profe, qué pena. Es que estoy mirando el Classroom y su merced colocó ya todos los nombres, pero no sé qué tema me tocó. A ver. ¿Su merced es qué? Ovalle, Brian. Ovalle. Ahí muy clarito. Ah, no, mentiras, no está clarito, perdón. Tiene toda la razón. Muchas gracias por la corrección. Sí, no, lo corrí pensando que me iba a correr el 1, 2, 3 y me corrió fue toda la lista. Ya lo corrijo, Valle, en la lista para que quede bien. Muchas gracias por la corrección. Entonces, voy a volver aquí. Esto me toca es copiar y pegar porque no me quiso correr es que esto no funciona igual que en Word. Pero bueno, ya. Espéreme 2 segundos. Listo, Valle, vuelve y dígame qué tema le tocó. Profe, me tocó, ya le digo cuál, A ver si nos entendimos. me tocó Mira, a mí me tocó el 1. A mí me tocó el 3. Perfecto, Valle, entonces ahora sí quedó bien. Listos. Entonces, cuentas claras, chocolate espeso. Listo. Y gracias por hacerme la corrección. El mío, Ingrid Paola, el 2. Ingrid Paola, ¿su apellido qué? González Hernández. González 2. Y ya, listo. Ahora sí cogieron ya quedó corregido. Listos. Profe, Y ahora, es que a mí se me cayó el internet y yo no sé ni qué me tocó, cuál me tocó. no, pero igual ahí el Classroom ese no se ha caído, entonces ahí puedes entrar y consultarlo. El Classroom está, mija. No, pensé que usted lo iba a dar, ya no había, No había escuchado esa parte. Solamente estaba comprobando 3 o 4 al azar para saber si sí estaba viéndose bien la lista y porque gracias a Ovalle corregí un error que había cometido ahí en la lista. Ah, bueno, muchas gracias, que yo no escuché esa partecita. Gracias. No, pero ya no, me pongo aquí, me dan las 5 de la tarde dándole los nombres a todos. Listo. Ya la puse en el grupo, lo voy a poner en el grupo de WhatsApp para que lo vean. Muy querida, muy gentil, nunca cambies. Listo. Entonces, Alexander, ahí está en el Classroom. Listo. Entonces, ya saben, montoncitos de a uno para hacer el análisis del tema y tomen todas las consideraciones posibles. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer en clase el próximo sábado? Vamos a retroalimentar en la primera parte de eso algunos. Así que yo coja al azar, ¿no? Entonces, algunos que yo vea y cojo al azar ¿y por qué lo interpretó así? ¿Por qué lo interpretó así? Sí, la calificación sí, pues ya va a quedar ahí en la plataforma tan pronto los lea todos. Bien. Entonces les estaba diciendo,
Los impactos ambientales tienen muchos determinantes. Regularmente son los determinantes antrópicos, pero también hay unos determinantes naturales. Y esos determinantes también tienen mucho que ver, ¿sí? Con qué es lo que queremos nosotros, qué es lo que queremos tener en cuenta y demás, ¿sí? Entonces, pongan mucha atención qué determinante van a colocar ahí. Sí, flora, pero ¿qué? ¿Es flora nativa? No es flora nativa. Fauna, ¿cuál fauna? La fauna nativa, la fauna acuática, la fauna terrestre. ¿Sí? ¿Cuál es la que vamos a poner ahí? ¿Mm? Entonces tenemos que tener en cuenta bien el ejercicio para que puedan hacer de manera correcta el trabajo, ¿sí? Buena aclaración, profe. Ya saben que si tienen preguntas, pues a través del Classroom o si no, pues a través del WhatsApp me cuentan y salimos de eso. Si tienen preguntas en este momento, háganlas. Es un perfecto momento para hacer preguntas. ¿Quedó todo claro con el ejercicio? Sí, señor. Bueno. Bien, ya si una o uno dijo que sí, ya quiere decir que o sea, ya están todos por dentro. Yo les dije ahorita hace un rato que habían alternativas, ¿no? Porque es que lo primero que le dicen a uno, ay, profe, pero es que, ¿cómo vamos a dejar de consumir carne? Nos vamos a desnutrir. Me dicen, es lo primero que me dicen. Ay, profe, pero es que es tan rica. Ay, profe, pero es que, bueno, y los 835.000 pesos. ¿Mm? Pero hay unas alternativas y además hay una forma de medir hasta dónde podemos llegar con las acciones humanas para no seguirnos tirando el planeta. ¿Mm? A mí me tocó 27 que cada 27. No, estaban mal puestos los números y por eso Valle me hizo la corrección. Entonces, de toda la clase hablando así. Sí, sí, yo sé que son así. Entonces, sí, o la típica de, ay, pero es que no tengo que ponerme. Y se paran enfrente del closet y una joda como de 4 puertas, trapos de todos los colores, o en el caso de los señores, entonces, ay, hoy cuál camiseta me pongo, 35 camisetas del mismo berraco equipo de fútbol, pero que porque la una era la conmemorativa de no sé qué, que porque la otra era la conmemorativa de no sé qué, que porque la otra era la segunda camiseta antes del mundial. O sea, nos damos garra con el consumismo. Entonces, este último video que les voy a poner y este último tema del que les voy a hablar, que se llama la economía de la dona, es la manifestación de cómo podemos medir los límites planetarios y hasta dónde podemos llegar. En las tarjetas les dejaré la lista de reproducción de la serie Economía versus Ambiente, de la cual hace parte de este video, para que ustedes puedan comparar los diferentes modelos económicos frente a su comportamiento en lo ambiental. La economía de la dona es un planteamiento de la investigadora de la Universidad de Oxford, Kate Raworth, plasmada en su libro Economía Rosquilla, 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI. La autora propone establecer como prioridades de la economía reducir las desigualdades y garantizar la sustentabilidad ambiental. Al igual que la economía circular, de la que hablé en otro video, la teoría de Raworth se enfoca en la gestión de los recursos limitados del planeta y las desigualdades sociales existentes. Este modelo de economía de la dona está interrelacionado no solo con los niveles de consumo, sino de crecimiento poblacional y crecimiento económico. En su libro, Raworth plantea que el crecimiento del Producto Interno Bruto se ha convertido en un objetivo o finalidad económica, en lugar de un indicador útil para la consecución del que, según la autora, debería ser el verdadero objetivo de la economía, que las necesidades de todos queden satisfechas, lo que se conoce como el fundamento social, y garantizando la sustentabilidad ambiental, no superando el techo ecológico.
Su propuesta pretende dar respuesta a estos retos y fijar los nuevos objetivos que tienen que enmarcarse en la economía del siglo XXI. La economía de la dona se basa en dos aspectos fundamentales: los límites que no debemos superar para mantener la salud ambiental del planeta y los mínimos vitales que necesita una persona para tener una calidad de vida digna y saludable. Este modelo podría ayudar a impedir que las actividades humanas causen cambios ambientales inadmisibles, según argumenta Johan Rockström en su publicación de la revista Nature de septiembre de 2009 sobre los límites planetarios, en su artículo Un espacio operativo seguro para la humanidad, y el cual es la referencia para la teoría de Raworth. La autora señala que todo el mundo debería tener acceso a los bienes básicos como la comida, la vivienda, el agua, la salud o los avances tecnológicos, pero dentro de los medios y recursos disponibles en el planeta. Estos productos esenciales componen el círculo central de la rosquilla, mientras que el círculo exterior supondría el límite que los propios recursos ambientales establecen para la humanidad. Así, el agujero o centro de la dona representa las carencias de esos bienes básicos y cuya cobertura debería convertirse en la prioridad de la economía. La economía mundial de hoy en día causa grandes divisiones con desigualdades extremas y también destruye el mundo viviente del que todo depende, señala Raworth en este artículo publicado por el Foro Económico Mundial. Esa propuesta se basa en garantizar que nadie se quede corto en lo esencial para la vida, desde alimentos, vivienda, hasta atención médica y voz política, al tiempo que nos aseguramos de que colectivamente no sobrepasemos nuestra capacidad de carga planetaria, en aspectos como clima estable, suelos fértiles y conservación de la capa de ozono. Las 12 dimensiones de la base social se derivan de los estándares sociales mínimos acordados internacionalmente, identificados por los gobiernos del mundo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 2015. Entre los límites sociales y planetarios se encuentra un espacio ambientalmente seguro y socialmente justo en el que la humanidad puede prosperar. Bien, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bien, y eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Esteban Sol. Entonces, niños y niñas, pilos con el trabajo. Tienen suficiente tiempo. Ustedes, como ya habían tenido clase conmigo, creo que ya tienen el número de consulta. Ya saben, 10 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Alguna pregunta antes de irnos? ¿No todos a la vez? No, profe, todo claro. Por mi parte, no, profe. Listo, chicuelos. Entonces, éxitos en su siguiente clase y les deseo un resto de fin de semana excelente y que estén muy bien. Chao, profe. Juiciositos, haciendo el trabajo, que tengamos unos muy buenos ejercicios y una muy buena retroalimentación en la próxima clase. Y que descansen, que estén muy bien. Hasta luego.